Los informáticos hablamos raro, no es una opinión, es un hecho. Todas las profesiones tienen su propia jerga y no suele ser un problema. Si un arquitecto te habla de zapatas, te quedas un poco al helado al principio, pero le preguntas y más o menos te explica para qué sirven. O cuando un mecánico te dice que se te ha roto la junta de culata, no tienes ni idea de si es bueno o malo hasta que te da el precio de reparación y te das cuenta de que es algo terrible y empiezas a valorar el tirar tu viejo coche por un barranco. Incluso en una profesión tan hermética como la medicina, el médico te explica pacientemente que esos dolores que tienes cuando te levantas por las mañanas son de una enfermedad llamada vejez y que quizás ya no puedes hacer el cabra como 10 años atrás. El problema con la informática es que nuestra jerga lo ha invadido todo. La tecnología informática está tan introducida en nuestra sociedad que se hace hasta normal escuchar a chavalines que no levantan más de 3 palmos del suelo explicando a sus amiguitos que se han tenido que descargar el vídeo de Baby Shark a la tablet porque en casa de sus abuelos no hay wifi y que claro, la tele de los yayos no tiene Chromecast y es una molestia verlo en una pantalla de 10 pulgadas, pero ¿qué le vamos a hacer? A los yayos hay que quererlos mucho. La vida es cruel con los infantes. Y hablando de televisores, hace no mucho en casa decidimos que iba siendo hora de jubilar a nuestra no tan vieja tele de 30 pulgadas y comprar algo más grande y moderno. Lo resumo, la nueva tele es tan grande y tiene tanta resolución que hasta puedo ver el análisis de orina del protagonista de la serie de turno. El caso es que yo, que se supone que no debería tener problemas con la jerga tecnológica, estuve concentrado estudiando las diferencias entre cosas como LED, OLED y QLED, porque realmente no tenía ni idea. Me puedo imaginar la frustración que pueda sentir una persona que tiene conocimientos limitados de tecnología cuando tiene que tratar con informáticos y le soltamos de golpe y sin anestesia palabras como cloud, escalabilidad, gigabits, router, actualización, máquinas virtuales o formatos de fichero. También hay quienes usan mal esos términos informáticos, a veces por desconocimiento, pero otras veces es para engañar, para venderte algo que no necesitas o para robarte directamente. ¿Quieres un ejemplo? Las llamadas del servicio técnico de Microsoft para eliminarte un virus que no tienes en tu ordenador. O cuando vas a comprar un ordenador para navegar por internet y hacer 4 presentaciones en PowerPoint y acabas llevándote a casa medio centro de datos de Google porque un vendedor te convenció para gastarte 3.000 euros. El mundo de los negocios es muy peligroso también. Siempre aparecerá una empresa o el trepa de turno que pretenderá venderte la última tecnología revolucionaria que básicamente suele ser un gran montón de mierda adornado con grandilocuentes palabras técnicas sin sentido. Desde mi humilde punto de vista, la solución a estos malentendidos es la educación. Así que voy a intentar explicar varios conceptos tecnológicos de forma más o menos sencilla para que todo el mundo pueda entendernos a los informáticos. Y también para no repetir siempre lo mismo, que uno se cansa. Cuando me pregunten, les envío un enlace a esta serie de vídeos y no gasto saliva. Sí, va a ser una serie. No me cabe todo en un vídeo. Soy Lino y esto es Preseniki. En mi opinión, el concepto más básico de la informática sería diferenciar qué son hardware y software. El hardware es cualquier dispositivo físico. Si lo puedes tocar, es hardware. Hardware es un ordenador completo o un teléfono móvil, pero también lo son un teclado, unas gafas de realidad virtual, una impresora, un cable, una tarjeta de red, y si nos ponemos exquisitos, hasta una silla podría ser hardware. Hardware es el hierro, lo que puedes tocar, lo que se rompe si lo golpeas con la fuerza suficiente. El software son programas, son instrucciones lógicas que hacen que el hardware haga cosas, y no lo puedes tocar. Sin software, el hardware no es más que un pisapapeles, en algunos casos un pisapapeles muy caro. El software se suele crear usando lenguajes de programación de alto nivel. Ese alto nivel quiere decir que un humano podría entenderlo sin muchas dificultades. También existen lenguajes de bajo nivel, que están más cercanos a cómo piensa el ordenador y también pueden ser comprendidos por humanos. Pero crear un programa con un lenguaje de bajo nivel requiere mucha más experiencia, conocimientos y sobre todo trabajo. Los programas necesitan ser traducidos a un lenguaje que un ordenador pueda entender para que puedan ser lanzados o ejecutados, y ese lenguaje se suele llamar lenguaje máquina o código máquina. El caso es que una vez que un programa ha sido traducido al lenguaje máquina, ya puede hacer cosas. Y ese lenguaje máquina, en la capa más profunda del ordenador, no son otra cosa que bits. La base de la informática y de todo lo digital son los bits. Bit quiere decir binary digit, dígito binario, y no es más que un valor numérico que puede ser 1 o 0. Los ordenadores son cacharros electrónicos que trabajan con impulsos y cargas eléctricas. En general, un ordenador toma como valor 1 cuando hay una corriente o carga eléctrica, y como 0 cuando no existe.
Esos bits agrupados se usan para representar información. Pueden ser imágenes, pulsaciones de teclas, sonidos, casi cualquier cosa se puede expresar con una lista de unos y ceros. Pero los ordenadores no tratan los bits uno a uno porque eso sería lentísimo, los tratan en grupos. Imagínate tener que leer un texto letra a letra en vez de palabra a palabra, pues lo mismo para un ordenador. Así que alguien en los años 50 inventó una cosa llamada byte, con B mayúscula, que es un conjunto de bits. Al principio un byte eran 4 bits, pero después se extendió hasta 8. ¿Por qué 4 y 8 y no 10 y 200? Por varias razones. La primera es que los informáticos somos un poco cabrones y nos gusta molestar, y para qué vamos a hacer las cosas de manera lógica cuando podemos complicarlo todo. La segunda es que los ordenadores en ese remoto pasado no eran lo suficientemente potentes como para poder procesar y almacenar una gran cantidad de datos a la vez. Y además, ya que estamos trabajando con el sistema binario, es más cómodo trabajar con potencias de 2. Con 4 bits puedes representar 16 valores distintos. Con 8 bits puedes representar 256 valores y con ese número de valores puedes, por ejemplo, asignar un valor a cada letra del alfabeto y almacenar en relativamente poco espacio libros completos. A la vez que aumentaba la capacidad de los ordenadores, se fue complicando el medir las cosas en bits y bytes. Por ejemplo, el muy famoso ordenador ZX Spectrum Plus de Por ejemplo, el muy famoso ordenador ZX Spectrum Plus de los años 80 tenía una capacidad de 49.152 bytes de memoria RAM. Y ese ya es un número incómodo de recordar y representar. Así que comenzaron a usarse los prefijos del Sistema Internacional de Medidas, y se convirtieron los bytes en kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes. Y como es pesado decir byte a cada rato, decimos solo el prefijo: megas, gigas, teras, petas. El Spectrum Plus tenían 48K de memoria RAM, y el Commodore 64, que era un contemporáneo del Spectrum, se llamó así porque tenía 64K de memoria RAM. Y sí, estoy pronunciando Plus y Commodore, así les llamábamos en los 80 en España, es lo que hay, el inglés se nos daba regular. Pero no todo podía ser tan fácil como decir 1 kilobyte son 1000 bytes. En vez de aumentar de 1000 en 1000, aumentemos de 1024 en 1024. ¿Por qué? Porque somos informáticos y ante todo somos trolls. Y para que nadie se dé cuenta de que hacemos las cosas solo por molestar, les decimos que 1024 es una potencia de 2 y la cosa está arreglada. Anda que no somos listos ni nada. Así que 1 kilobyte son 1024 bytes, 1 megabyte son 1024 kilobytes y así hasta el infinito y más allá. En general, cuando hablamos de memoria o de capacidades de almacenamiento, las cosas se suelen medir en bytes, con B mayúscula, y en sus unidades superiores. Pero cuando se habla de velocidades se usan los bits, con B minúscula. Se miden en kilobits, megabits o gigabits por segundo, que son el número de bits que pasan por una línea de comunicaciones cada segundo. Cuando te dicen la velocidad de tu línea de internet te la van a decir en megabits o gigabits. Y si te fijas en las tarjetas SD que se usan para cámaras de fotos, verás que también marcan la velocidad con una B minúscula. Y lo mismo en las velocidades de transferencia de discos duros y memoria. Recuerda, la B minúscula son bits y la B mayúscula son bytes. También se usan los bits para definir la arquitectura de un microprocesador. Un microprocesador comercial moderno, como el que puedes encontrar en un ordenador o un teléfono móvil, suele tener una arquitectura de 64 bits. ¿Y qué diantres es un microprocesador? Me alegro de que me hagas esa pregunta, porque no sabía cómo pasar este tema. Un microprocesador es el cerebro de un ordenador, o de un teléfono móvil, o de un televisor, o de una nevera, o de un microondas, o de una cafetera, o de una bombilla inteligente, o de prácticamente casi cualquier aparato electrónico hoy en día. A los microprocesadores también se les suele llamar procesadores o CPUs, por sus siglas en inglés es Central Processing Unit o Unidad Central de Proceso. Un microprocesador se encarga de ejecutar las órdenes que alguien ha definido en un programa. Ese programa puede ocuparse de algo tan simple como encender o apagar una lámpara, o puede ser algo tan complejo como un juego o un sistema de inteligencia artificial. Aunque en vez de un solo programa, un procesador suele ejecutar decenas, cientos o miles de programas a la vez. Algunos de esos programas los ves, como por ejemplo el navegador web que usas para ver YouTube o la app de tu teléfono móvil. Otros programas están un poco más enterrados y se ocupan de tareas menos vistosas, como los que procuran que las fotos de tu teléfono móvil se graben en tu tarjeta de memoria o que tu conexión a internet sea estable. Hace un rato te dije que los procesadores modernos suelen usar una arquitectura de 64 bits y como soy muy cuco lo dejé ahí.
Esta arquitectura suele definir el tamaño de los datos que un procesador es capaz de tratar a la vez. Esto tiene mucha importancia para realizar cálculos. Si tienes un procesador de 8 bits, el número más alto con el que puedes tratar es 255. Si necesitas hacer operaciones con números más grandes, has de dividir ese número grande en trozos de 1 byte y realizar varios envíos. Y después has de hacer las operaciones de forma parcial y enviar el resultado varias veces. Eso hace que el ordenador sea un poco más lento y hay que inventarse trucos como guardar partes de las operaciones en memoria, lo que hace ir más lento el proceso, ya que hay que escribir y leer en memoria, que es un dispositivo externo al procesador. No me gustaría extenderme sobre este tema aquí, pero sí te diré que hay cierta latencia o retardo cuando un procesador ha de acceder a dispositivos externos. Entonces, si tu procesador es de 64 bits, puedes tratar con números 8 veces más grandes que los del procesador de 8 bits y además puedes procesarlos a la vez sin partir las cosas en trozos. No dependes tanto de memorias externas y todo va más fluido. Ganas en velocidad y ganas en precisión. Un ordenador, en el fondo, no es más que una calculadora superpotente que además pinta cosas en pantallas. El microprocesador suele tener ayudantes, que son otros procesadores o microcontroladores, que se encargan de realizar tareas especializadas, como escribir en discos duros, presentar información en pantallas, conectarse con una red, acceder a la memoria, detectar pulsaciones de teclas o vibrar, por ejemplo. A veces esos ayudantes son poco complejos, como el controlador de un teclado, pero otras veces son unas bestias electrónicas más potentes incluso que el propio microprocesador. Las bestias electrónicas megapotentes más conocidas son las GPU o tarjetas gráficas. Se encargan de presentar información en pantallas, así en plural. La G de su nombre viene de graphical y su nombre oficial serían unidades de procesamiento gráfico. Hace varios años ya que las GPU son mucho más potentes que las CPU. Son capaces de procesar muchísima más información y mucho más deprisa que la mayoría de las CPU. Las GPU permiten que nuestros juegos se vean extremadamente detallados, pero además permiten acelerar el procesamiento de datos en general y son muy usadas en sistemas de inteligencia artificial o para el minado de criptomonedas. Y ahora hablemos de memoria. Un ordenador usa la memoria para almacenar datos temporalmente mientras realiza operaciones. No hay que confundir la memoria de un ordenador con la capacidad de su disco duro o la memoria de un teléfono con su capacidad de almacenamiento. No es lo mismo y no se usa para lo mismo. La memoria es un sistema de almacenamiento temporal, es volátil. En cuanto apagas el ordenador o el teléfono, la memoria se borra. Un disco duro, un pincho USB, una tarjeta de memoria o el espacio de almacenamiento de un teléfono móvil son sistemas de almacenamiento persistentes, ya que la información no se borra cuando se desconecta la electricidad. Para eliminar la información de un disco duro, por ejemplo, se ha de realizar un borrado manual y a veces hasta 7 borrados uno tras otro, o incluso usar motosierras y taladros. Me han recomendado que no haga comentarios sobre una organización criminal que tiene mucha experiencia con el borrado de discos. En los dispositivos de almacenamiento se guardan los programas que ha de ejecutar un ordenador y los datos. Los datos son muy variados, pueden ser fotos, vídeos, documentos, música, cualquier cosa. Cuando un ordenador lanza un programa suele copiar ese programa en la memoria y ejecutarlo. La memoria es ultra rápida, por eso no se ejecutan las cosas directamente sobre los dispositivos de almacenamiento. Aunque hoy en día con los discos NVMe la velocidad se va igualando peligrosamente. En la memoria también se copian porciones de los datos o los datos completos con los que un programa necesita trabajar. Por ejemplo, si abres una fotografía con un programa como Photoshop, esa foto se copiará desde el disco duro a la memoria. La memoria de los ordenadores o de los teléfonos no forma parte del microprocesador, es un dispositivo externo. Pero los microprocesadores modernos suelen tener incluida una pequeña memoria interna que le ayuda a acelerar las operaciones. Esa memoria se llama caché. Mientras la memoria de un ordenador completo suele medirse en gigabytes, la memoria caché de un microprocesador se mide en megabytes y no suelen ser demasiados, están en torno a los 10 megabytes. Las GPU también tienen una memoria externa. Normalmente te encontrarás que te dicen que tienen 3 o 6 o 10 GB de memoria. Como te he dicho, son microprocesadores especializados y prácticamente son un ordenador dentro de otro ordenador. Los ordenadores también pueden escribir en un disco duro parte de la información que almacenan en memoria. Lo suelen hacer cuando la memoria empieza a agotarse. En el mundo Linux esto se conoce como archivo de intercambio o swap y en el mundo Windows le han dado el pomposo nombre de memoria virtual.
Por ejemplo, si tienes varios programas abiertos a la vez y esos programas usan mucha memoria, es probable que cada vez que cambias de un programa a otro se esté volcando a disco la información del programa que se queda inactivo y se está recuperando del disco la información del programa que se activa. Lo notarás enseguida porque la luz del disco duro se quedará fija en vez de parpadear y probablemente tu ordenador se quedará congelado unos segundos o unos minutos si es muy lento. En términos generales, no deberías racanear nunca cuando compres la memoria de tu ordenador. Cuanta más memoria, mejor. Y tampoco deberías racanear con el precio del disco duro. Los discos duros normales y más baratos, los magnéticos, son lentos a dolor porque tienen muchas partes móviles y mecánicas. Los discos SSD o NVMe son muy rápidos, ligeros y pequeños porque son puramente electrónicos y te van a evitar tiempos de espera y sufrimiento mientras ves cómo se van cargando lentamente los iconos en tu pantalla. Pasa algo similar con las tarjetas de memoria de teléfonos y cámaras fotográficas. Las SD o microSD. No vale la pena racanear y hay que buscar la más rápida posible, porque si no te pueden pasar cosas curiosas, como que sacas una foto y tu cámara o teléfono se quedan tostados durante 5 segundos mientras se graba en la tarjetita. Cuando hablamos de cámaras de fotos o de teléfonos móviles, verás que te suelen indicar cosas como «tiene una resolución de 48 megapíxeles». En esa frase hay dos conceptos que probablemente nadie te haya contado, que son resolución y megapíxel. Primero te hablaré de megapíxeles. Realmente te voy a hablar de píxeles, ya que mega es el prefijo de millón, o sea, 1.000.000 de píxeles. Un píxel es cada uno de los puntitos que emiten luz que puedes ver si te acercas a una pantalla lo suficiente. Hace unos años se notaban mucho más porque las pantallas tenían muchos menos píxeles. Los píxeles se organizan en forma de cuadrícula, por lo que vamos a obtener filas y columnas. Por ejemplo, un monitor o televisor Full HD tendrá 1920 columnas y 1080 filas de píxeles. Un monitor 4K tendrá 3830 columnas y 2160 filas. Si multiplicas las filas y columnas, obtendrás la resolución de esa pantalla. Por ejemplo, serán 2.073.600 o 2 megapíxeles en el caso de Full HD. Y en el caso de 4K serán más o menos 8 megapíxeles. Las resoluciones de los televisores las han complicado un poco y en vez de decirte los megapíxeles o el número de filas y columnas te suelen decir cosas como 720p, HD, 1080p, Full HD, UHD, 2K, 4K. Si buscas en la Wikipedia resolución de pantalla, hay una bonita tabla donde te dice qué resolución corresponde a cada nombre. Las cámaras de foto y vídeo también tienen píxeles y son puntitos en un sensor de imagen que detectan cambios de luz. El sensor es un pequeño componente que suele tener forma de rectángulo y, por supuesto, los píxeles se organizan en filas y columnas, como en los monitores. Podría estar hablando horas sobre cacharritos electrónicos y sobre cómo funciona un ordenador, pero como introducción creo que es suficiente. Espero que todo lo que te he contado te haya parecido útil y entretenido. Me gustaría conocer tu opinión, así que si te apetece me dejas un comentario y yo te responderé lo más pronto posible. Gracias por verme y hasta otra.